una persona se hizo una herida y se puso una curita, ¿verdad? Pero la herida, cuando nosotros le vimos la herida, nosotros le dijimos, esa herida no es de curita, ahí necesitas puntos. No, no, vieran que no. Y pasaron 15 días con la herida, ¿verdad? Cuando en eso me enseña la herida, ya no era una herida, ¿verdad? Era una herida con una erupción, ¿verdad? Yo considero que tenés que ir al hospital. ¿Y qué creen? Se fue al hospital y necesitaba 7 puntos la herida. Pero fue más complicado porque la herida estaba pululante de materia. Entonces le dolió un montón porque allá en los hospitales son bien finos, ¿verdad? Le echan una anestesia, ¿verdad? Y así con anestesia le limpian, ¿verdad? Eso no es cierto. Ahí la enfermera le dice, mire, hoy no hay anestesia. Se aguanta a lo vivo y hasta le dan un pedazo de gasa a uno para que lo muerda, ¿va? Muerda la gasa aquí, mientras ella le limpia, le saca lo pululante, la materia que ya se volvió algo infecciosa. Pero lo peligroso es de que si la herida llega al hueso, también da infección en el hueso. Mire qué tremendo. O sea, las heridas abiertas van como que penetrando y penetrando y penetrando hasta que ya enferman lo interno, ¿verdad? Entonces, es necesario atender las heridas. Es necesario que nosotros sepamos que Dios quiere sanar las heridas. Dios quiere sanar la herida de uno, pero también quiere sanar las heridas de la casa. Amén. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Ya sabemos que Egipto es el mundo, es la esclavitud. Pasó por el desierto, el pueblo hebreo, perdón, salieron de ahí, ¿verdad? Del desierto. Pero el desierto sirvió para que vieran y conocieran el bautismo en agua. Ahí en el desierto lo descontaminan a uno, ¿verdad? De la prueba, con la prueba le descontaminan a uno, y también para que en el desierto se queden los enemigos. Dios nos ayuda a vencerlos. Pero después de sacarnos Dios de Egipto, del desierto, nos mete a Canaán, la tierra prometida. Pero allá ahí en Canaán, lo que el Señor quiere es de que el bautismo en el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Que venga la abundancia. Recuérdese que en Canaán dice que los frutos, dice que cuando fueron a ver esa tierra, los frutos eran enormes, ¿verdad? Pero también cuando uno va pasando por Canaán, también van a haber pelea y problemas. Este es el transcurso de nuestra vida. Una persona que conoce al Señor, que está en el mundo, está en Egipto. Que cuando ya viene a la iglesia o ya viene a los caminos, está en el desierto, ¿verdad? Pero que todos vamos camino a Canaán. Pero el problema es que hoy vamos a hablar de cómo la casa, o sea, ya no solo yo, ¿verdad? Porque cuando soy solo yo voy a dar cuenta de mí mismo, pero nosotros tenemos que dar cuentas de la casa donde nosotros vivimos. En Canaán dice, el enemigo dejó casas minadas para destruir a los hijos de Dios o para destruir a las familias. O sea que ya salimos de Egipto, vamos pasando el desierto, camino a Canaán. Pero camino a Canaán, el enemigo puso enemigos y son unas casas. Fíjese que me adelanté, aquí está. Son casas, ¿verdad? Entonces, las casas que dejó minadas el enemigo para que nosotros no lleguemos a Canaán. Mire pues, hay por lo menos 15 casas malas que hay que conquistar en Canaán según el libro de Josué. Las casas de los cananeos, o sea, esas casas hay que pasarlas, o sea, en el camino sí o sí, ¿verdad? Es como que uno quiera ir a otro país, tiene que pasar la frontera sí o sí. O sea, estas casas hay que pasarlas, no hay que darles vuelta, no, estas se tiene que pasar por ahí. Entonces, una de las casas primeras que vemos que aparece en el libro de Josué es la casa de Bet-Patses, que es la casa de dispersión o la casa de división. La Bet-Ogla, que es la casa de la perdiz o de las pequeñices. La Bet-Orom, que es la casa de la falsedad o de la ira.
la Bet Jesimón, que es la casa de los desiertos o de la desolación, y Bet Peor, que es la casa de las heridas. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Josué 19:21 dice, y ahí en Josué 19:21 aparece esa casa. Ahí están los nombres, pero en especial la casa Bet Patses. Sigamos. Ay, perdón. Perdonen que ya aquí se trabó. Muy bien. Entonces, camino a Canaán, nosotros vamos a pasar por la casa de las heridas. O sea, las otras casas que les acabo de decir hay que pasarlas. Casa de la ira, casa de la dispersión. Pero Josué 13:20 dice, la Bet Peor, que está en las laderas del Pisga y del Bate-Yesimot, ¿verdad? Es una casa. Esa palabra Bet Peor quiere decir en el diccionario Enlow, la casa de la rajadura. En el Hishkot quiere decir la casa abierta o abertura. Y en este diccionario de 1909 quiere decir la casa de hoyo o de abertura. O sea, estamos hablando que es la casa herida, ¿verdad? Esa palabra Bet Peor es la casa herida. O sea, la casa que tiene heridas. Yo no sé ustedes, pero cuántos estaban vivos para el terremoto, ¿verdad? Pero las fotos se dejan ver, ¿verdad? Que muchas de las casas incluso se destruyeron, pero hay casas que sobrevivieron al terremoto. Pero cuando ustedes entran a la casa, a las casas que sobrevivieron en el terremoto, tienen rajadas. No sé si han visto casas viejitas que tienen rajaduras, ¿verdad? Yo no sé qué tan conveniente sería seguir viviendo en esa casa o botarla, ¿verdad? Porque para el próximo terremoto se cae la casa, ¿verdad? Pero hay gente que se acostumbra a vivir con una herida, ¿verdad? Yo lo veo así. ¿Cuántas veces pasa uno diciendo, mi amor, hay una fuga, mi amor, hay una fuga, mi amor, hay una fuga, ¿verdad? Y la fuga, cuando sentimos, ya llenamos un tonel, ¿verdad? Porque nosotros, para que la gotita no siga cayendo, ¿va? Llenamos el bote y lo echamos al tonel, ¿verdad? Mi amor, hay una fuga, ¿verdad? Mi amor, hay que cambiar el foco, ¿verdad? Y el foco ahí. O sea, hasta se llega a vivir a una araña en el foco, ¿verdad? Ya cuando él llega a cambiar el foco, la tarántula le cae en la cabeza, ¿va? Porque la tarántula, como ella ya tenía casa, ¿verdad? Porque nunca cambió el foco, ¿va? Pero así se acostumbra uno a vivir a veces, con la herida, con la rajadura en la casa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a despertar y revisar que en nuestra casa no hayan heridas o rajaduras, o estemos en la casa Bet Peor y no hagamos nada. Fíjese que una herida es una lesión, ¿sí? Lo que pasa con la herida es que duele. ¿Cómo es que usted se dio cuenta de que se cortó? Porque le empieza a arder, ¿verdad? Duele, mire, es una lesión, dice, que se produce en el cuerpo. Puede ser producida, mire, por múltiples razones, aunque generalmente, yo lo puse aquí, es por golpes o desgarros. O sea, la casa que tiene un golpe, por ejemplo, yo les voy a dar mi caso, es que acabábamos de construir un muro, ¿verdad?, para tapar la casa, y a los tal vez 20 días de haber terminado la construcción, un bus se fue a estrellar a mi casa, ¿verdad? Se metió literalmente. Cuando yo sentí, el bus estaba a la mitad de nuestro patio, ¿verdad? Pero fue un golpe tan impresionante que yo ese momento lo tengo tan presente en mi mente cuando oí el golpe del bus que se metió a la casa y destruyó el muro, ¿verdad? Entonces fue un golpe, fue algo que desgarró, ¿verdad? El golpe tuvo que destruir. Eso es lo que pasa cuando hay heridas. Muchas veces la herida es por medio de un golpe y desgarra. O sea, desgarrar quiere decir que el gato, ¿va? Cuando el gato hace esto, porque con la garra desgarró en el interior. Las heridas de la casa física se ven así, pero las heridas de la casa que somos nosotros con nuestra familia, en nuestro hogar, lamentablemente no se ven. Pero porque no se ven no quiere decir que no están ahí, ¿sí? En nuestra casa hay heridas, ¿verdad?
y dependiendo de su estado de gravedad, necesita asistencia. Aquí dice médica, pero en el caso de que si en nuestras casas nosotros reconocemos que hay una herida, esa casa necesita asistencia médica, necesita ministración, ¿verdad? Es lo que yo les digo siempre, ¿verdad? Yo, a mí no me carga que alguien me diga 20 veces, mire, me volvió a pasar lo mismo, a mí no me carga. Al contrario, yo sé que la podemos ayudar orando, intercediendo, no me carga. Y ahí estamos sanando la herida, ¿sí? No me carga que, no nos va a cargar que usted, una hermana me dijo un día, es que a mí ya me da pena porque usted se mantiene muy ocupada. Y yo digo, sí, yo me mantengo ocupada, pero este es mi trabajo, ¿verdad? O sea, cuando usted está en su trabajo, usted, bueno, yo no sé quiénes tienen la dicha de trabajar en lo que les gusta. A ver, que levante la mano al que le gusta trabajar en su trabajo. Ay, que se deleita en su trabajo, mire, qué tremendo. Vea qué bonito. Entonces, va a llegar su jefe y va a decir, ay, disculpa, te quería molestar, ¿será que vos podrías hacer este proyecto? Mira, pero no te carga. Como a usted le gusta su trabajo, usted dice, ah, lo va a hacer con gusto, ¿verdad? Pero hay gente que no, ¿verdad? Pero yo digo, este es mi trabajo, yo para eso estoy, ¿verdad? Entonces, aquí está, aquí no hay centro médico porque no lo podemos instalar, pero sí hay clínica, ¿verdad? Un día Dios nos va a dar una iglesiota más grandota, ¿verdad? No sé cómo va a ser, pero incluso va a haber hasta una casa donde va a haber una clínica para ir a atender heridas. Es la casa de administración. Amén. Pero mientras tanto, aquí estamos. ¿Cuáles son las heridas que existen? Vaya, hablemos, no voy a hablar de las heridas ahora cutáneas de la piel, voy a hablar de las heridas de aquí. Nosotros somos una casa porque la Biblia dice que nosotros somos un templo y somos morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces todos nosotros somos una casa, pero nosotros, nuestro esposo, nuestros hijos, somos una casa donde Dios quiere habitar. Hay heridas, por ejemplo, como las del abandono, heridas del rechazo, heridas de humillación, heridas de traición y heridas de injusticias. Estas heridas se clavan dentro de el alma, dentro del interior. O sea, muchos de nosotros quizás ya en procesos de administración hemos ido siendo libres, pero muchos de nosotros tenemos heridas todavía, heridas que no han sanado, ya sea de la niñez, no sé, ¿verdad? Pero por ejemplo, la herida del abandono, principalmente esta herida se da en la infancia, ¿sí? Hijos sin padres, niños abandonados, o un padre ausente, o cualquiera que sea, haya sido la circunstancia, pero esta herida del abandono es básicamente sentirse uno desprotegido, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de decirle al Señor que nos adopte y ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿verdad? Ese espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre nos ayude a quitarnos todo abandono, ¿verdad? Porque hay gente que incluso ya está casada y nunca se siente protegido, ¿verdad? Pero es porque tal vez cuando era pequeño su papá lo abandonó, ¿verdad? Las personas que tienen esta herida abierta, mire, pueden intentar obtener el afecto que les ha faltado en la infancia, en sus parejas, amistades o hijos, pudiendo desarrollar cierta dependencia emocional, ¿verdad? Pero el problema es de que como les da miedo que los vuelvan a abandonar, tienen un mecanismo de defensa, ¿verdad? Es aquella gente que usted quiere abrazar y usted le da el abrazo y él le pone la mano, le pone el puño, ¿va? Hay gente que quedó todavía de la pandemia, ¿va? Y ahora ese es su ¿cómo se llama? Su protección, ¿va? Así o así. Yo literalmente, había un amigo en la iglesia, ya teníamos señales de conocernos y yo no le podía dar la mano porque me hacía así, ¿verdad? Yo, y este aquí, bueno, decía yo, nunca logré saludarlo bien. Solo el día que nos casamos pero me hizo así, ¿ve? Y se quitó, ¿verdad? Pero yo entendí que él tenía una herida, una defensa, para que no me vuelvan a abandonar yo, mejor
doy antes de que me den, ¿verdad? Porque ya no me van a abandonar otra vez. Pero esa herida hay que sanarla. O sea, si nosotros aquí no tenemos un papá, miren, nuestro esposo no puede ser nuestro papá, ni nuestra esposa puede ser nuestra mamá. O sea, yo no voy a ocupar el lugar de su mamita, ¿ya? Ni usted, hermano, puede ocupar el lugar de su papá, ¿sí? ¿Ya? Ahora hasta hay términos, ¿verdad? Que las patojas andan buscándose un su papi que las mantenga, ¿verdad? Imagínense. Ellas no quieren marido, ellas quieren un papá que las mantenga. Pero qué relación sana puede ser eso, imagínense. Pero ¿qué es eso? La herida. Ellas lo que están haciendo es de que yo lo tengo así para que en cualquier momento, ¿ve? Cortinas, va. Como no es mi marido, como no es mi esposo, ¿ve? ¿Cómo iba? Que se vaya y que venga el otro, ¿verdad? Pero esa es su protección. ¿Por qué fue? Por un abandono. Miren qué tremendo. La herida del rechazo. Esta herida, miren, se abre cuando nos hemos sentido rechazados en nuestra infancia, otra vez en la infancia, mire, porque según nosotros no nos aceptan, nos rechazaron desde el vientre y va generando, mire esto, la idea de que no somos dignos de amar ni de ser amados. Es aquella persona que no puede concretar una relación, ¿verdad? Y que a la primera que le hacen un problema, sale huyendo, ¿verdad? O sea, no puede concretar una relación porque tiene miedo al rechazo. Entonces dice, antes de que a mí me rechacen, mejor ve, cortina, sale huyendo, ¿verdad? Pero es una herida que hay que sanar, ¿sí? Cuando nosotros miramos esto, o sea, esta herida del rechazo, nosotros debemos de entender que el perfecto amor que viene de parte de Dios echa fuera todo temor. Y por eso es que podemos sanar la herida del abandono y la herida del rechazo. Mire, estas personas, mire, que tienen esta herida, tienen la dificultad para aceptar una crítica y sufren mucho cuando alguien no acepta su idea o su propuesta. Tratan de buscar siempre el reconocimiento. O sea, la persona que fue rechazada, esa queda incluso que tal vez hasta la pareja la trata mal, ¿verdad? Pero ya hay gente que llega a decir, es que él me trata mal porque yo me lo merezco. Hay mujeres y hombres que dicen eso, porque yo no me esfuerzo, porque de plano él quería que la camisa quedara con 3 quiebres, ¿verdad? No sé ni de dónde iba a sacar los 3 quiebres y yo le hice un quiebre, ¿verdad? Entonces, cuando llega y el ogro, ¿verdad? Le entrega la camisa y no tiene los 3 quiebres, se enoja, ¿verdad? Entonces, cuando se enoja, ¿cómo se llama? Dice, no soy suficiente, ¿verdad? O no me esforcé lo suficiente, ¿verdad? Entonces, la herida del rechazo, miren qué tremendo. Andar buscando siempre la aprobación de los demás. La herida de la humillación. Estas heridas se hacen en la casa, pues estamos hablando de la infancia, ¿verdad? Las 2 primeras, ¿dónde se hicieron esas 2 heridas? En la casa, o sea, ya sea un padre, una madre, un abuelito, un tío, yo no sé quién fue el que lo rechazó o lo abandonó, ¿verdad? Mire esto, esta herida se abre cuando experimentamos muchas críticas en nuestra infancia. Yo quisiera hablarles aquí de esta herida. Yo les he dicho siempre, ¿verdad? Que nosotros tenemos que exigirle a nuestros hijos que estudien, que se esfuercen. Pero miren, está comprobado científicamente, incluso ustedes pueden ver los estudios de China, de Corea, los alumnos de alto rendimiento allá son nerds, ¿verdad? Son inteligentes, ellos no desperdician su tiempo, ellos estudian, ellos no sé cuántas jornadas estudian, es un estrés, es un agotamiento. ¿Pero sabe qué es lo que pasa? Que lo que han hecho con estos jóvenes es de que después ellos mismos ya no sientan contentamiento con lo que hacen, porque el papá hoy le pidió que saque 100 en esta materia, pero si saca 70 en la otra, de nada sirvió el 100 que sacó, ¿me entiende? Entonces los hacen sentirse que no son suficientes. O sea, los humillan en cierta forma, pero el problema es que están creando jóvenes inseguros, jóvenes que cuando lleguen a un trabajo, ¿verdad?
Se van a frustrar a la primera vez que cometan un error. ¿Por qué? Porque se van a acordar, no es que si mi papá solo me exigía y mi jefe solo quiere alto rendimiento, no soy capaz. Mire, es increíble, pero es una herida. Por eso nosotros debemos de exigirles a nuestros hijos, pero también debemos de recordarnos que son niños, que tienen que vivir su inocencia de niño. Que si a usted lo llamaron porque quebró el vidrio allá en el colegio, ¿verdad? Y usted ese mes lo castiga 2 meses, ¿va? Lo castiga 3 meses, ¿va? Es niño. Mire pues, el niño que está en su casa, sentado así, ese niño no es un niño normal. O está enfermo, o está deprimido, o está tan sojuzgado que no hace nada con tal de que no lo regañen. Pero un niño normal quiebra un vaso, que bota el teléfono, ¿verdad? Y tal vez usted su iPhone, ¿verdad? Ay, su iPhone, ¿verdad? Lo botó, ¿verdad? Es un niño, usted le va a pedir a un niño que le cuide un iPhone, ¿verdad? Es como pedirle a un bebé que cuide su pacha, ¿verdad? Lo primero que va a hacer el niño es dejar tirada la pacha y de ahí la vuelve a agarrar. Pero ¿qué pasa? Nosotros como papás debemos de saber que Dios ha sido compasivo con nosotros cuando muchas veces nosotros hemos hecho cosas peores de las que nuestros hijos han hecho. Y nosotros a veces no le tenemos misericordia a nuestros propios hijos. Pero cuidado, estamos creando una herida. Cuando aquella jovencita tenga que casarse, se va a recordar, no, es que tiene que ser así, es que tengo que ser así. Y lamentablemente, miren pues, va a encontrar una persona que tal vez es más relajada y, no hombre, es que a mi papá le gustaba así, y, no, pero tranquila, porque fíjense que uno empieza a afligir su alma, porque sabe, uno empieza a volverse como perfeccionista, pero sabe que eso es una herida también. Entonces, son niños. Y cuando son jóvenes, recuérdese cuando usted era jovencito, ¿verdad? Yo vi una película que se llama Familia al Instante, ¿verdad? Entonces, la cosa es que el papá y la mamá se van a pelear con un muchacho que le hizo una grosería a su hija, ¿va? Entonces ellos así todos rex, ¿va? Llévense, fulano le hizo esto a nuestra hija, y que si a ellos dos también se los llevan presos. ¿Y sabe quién lo fue a sacar de la cárcel a él? Su mamá. Y le dice la mamá, le dice, y él casado, qué vergüenza, la mamá fue a pagar la fianza por él y por su esposa, porque se metieron con un menor de edad. Entonces le dice la mamá, qué alegres tiempos me haces vivir, híjole, ese sí. Me recuerdo también cuando te fui a sacar a la misma edad que tiene tu hija de la cárcel porque también hiciste no sé qué barbaridad. Imagínense. Entonces a veces nosotros se nos olvida que nosotros también pasamos por ese camino, ¿verdad? Y que hicimos cosas que no debíamos de hacer y que nuestros hijos tienen que aprender. Pero cuidado porque muchas veces los hacemos sentirse inútiles, incapaces, mire, inseguros. Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay que cuidarles su corazoncito, su espíritu, su alma. Debemos de pedirle al Señor que nos enseñe. Bueno, esta es la herida de la traición, ¿verdad? Esta herida ya es cuando alguien pues abandona a un hijo, ¿verdad? Entonces o no cumplir una promesa, ¿verdad? Esta también es una herida que nos hace estar a la defensiva cada vez que nos quieren engañar, ¿verdad? Crea desconfianza. La herida de la injusticia, ¿verdad? Es cuando se ejerce, mire, una autoridad, o sea, es autoritario y se imponen, mire, puntos de vista de nuestros pares, pero sin tener en cuenta nuestras necesidades o nuestros intereses, ¿verdad? Es una tendencia a ser perfeccionista. O sea, la persona que ha sido víctima de la injusticia en su casa empieza a tener desórdenes, ¿verdad? Como el del perfeccionismo.
El perfeccionismo no es malo. Lo malo es el extremo de ya querer todo, ¿verdad? O aquellos TOC, ¿verdad? Que se vuelve compulsivo. La persona que ha padecido de injusticias, ¿verdad? Empieza por empezar a cambiar y a cambiar sus rutinas, su forma de vida. Pero el problema es que se puede volver compulsivo. Y cuando se vuelve compulsivo es un problema, ¿verdad? Porque ya no afecta solo su interior, sino que afecta a los demás. ¿Cómo así? No me muevan esto de aquí, ¿verdad? Pero si solo lo moví para pasarle el trapo, sí, pero es mío. Y si lo moves, va a 90 grados hacia el sol. Y yo no, pues aquí ni entra sol, va, pero bueno, en 90 grados. Es que yo dejé las llaves aquí las dejé. Y yo no, señor, las llaves. Y empieza a buscar y cuando uno va a revisarle usted el pantalón, en el pantalón tenía las llaves, fíjese, no estaban ahí donde él dijo, pero como su perfeccionismo, ¿verdad? O sea, esta persona lo vivió cuando era pequeño, pero ahora ya desarrolló, digámosle así, una especie de TOC, o sea, es algo compulsivo, hay que tener cuidado. Debemos poner orden en la casa entonces. Ya vimos todas esas heridas, ¿verdad? Las heridas hay que sanarlas. Isaías 38:1 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden. ¿Sí? O sea, Dios quiere que pongamos orden en nuestra casa, pero que empecemos por darnos cuenta de que si nuestra casa no tiene heridas, si no nos quedamos hospedados en la casa peor, ¿verdad? O sea, nosotros, por eso dice la Biblia que somos peregrinos. Nosotros la casa la andamos cargando, porque no podemos dejar nuestros pies aquí en la tierra, porque el Señor viene por nosotros. Entonces, tenemos que andar como peregrinos, ¿verdad? Pero hay gente que todavía está estacionado en peor, en la casa de las heridas. Por eso hay que poner orden en la casa. Herida en la casa, mire qué tremendo. Lamentaciones 2:11. El profeta dice, mis ojos se consumen por las lágrimas, hierven mis entrañas. Mi hiel se derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Ellos eran llamados la casa del Señor, ¿verdad que sí? Pero mire qué tremendo. Cuando niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad, dicen a sus madres, donde hay grano y vino, mientras desfallecen como heridos en las plazas de la ciudad. O sea, están heridos. Entonces, miren pues, esta herida la provocó el apartarse del Señor. O sea, una persona que de poco a poco va diciendo, no, hoy no vamos a la iglesia, hoy no, otro día va. No, están cansados los niños. Ay, no, ayer venimos tarde. Es Santa Cena, vamos a dar una vuelta, vaya, en Santa Cena se va. Pero mire qué tremendo. Los niños están heridos porque no hay grano y no hay vino. El grano sirve para hacer el pan. El pan es la palabra. O sea, ellos dejaron de recibir pan, palabra. Por eso hay herida en la casa. Por eso los niños están heridos en la plaza, mire, mientras exhalan su espíritu en el regazo de sus madres, o sea, se están muriendo. Esta herida de la casa es cuando uno deja de buscar la presencia de Dios. Cuando en la casa ya no se ora, cuando ya no vamos a la iglesia, cuando anteponemos otras cosas antes que la iglesia, o sea, que la presencia de Dios. Entonces, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Después queremos en la casa que los hijos hagan caso, que los hijos no sean rebeldes, ¿verdad? O sea, pero dirá un hijo, ¿verdad? Esos hermanos no son de esta congregación, no vienen aquí. Ese niño no es de aquí. Para decir, si no le hace caso al pastor, ¿qué le voy a hacer caso yo a él? ¿Va? O sea, es un reflejo, no sé si me explico. Hay herida en la casa. Si nuestros hijos ven que nosotros somos obedientes a nuestros padres espirituales, ¿verdad? Que nosotros, bueno, él es un padre espiritual.
Entonces, si usted es obediente, usted, mire que tienen las que tienen un niño, son los 2 ojitos, pero las que tienen 4 o 5 son 10 ojitos que nos miran constantemente. Dice, si él no va, ¿yo por qué tengo que ir? ¿Me entiende? O sea, es una herida. Tenemos que tener cuidado, porque entonces después nuestros hijos desfallecen por pan. Y mire, necesitan vino. O sea, en la casa se acabó el gozo, se acabó la alegría. ¿Para qué sirve el vino? Para alegrar la casa. Pero lamentablemente, cuando nosotros vamos dejando el pan que viene del cielo, el vino que Dios nos da, tenemos heridos. Pero mire aquí, ¿quiénes están heridos? Los hijos. Así que, primero Dios, después todo lo demás. Primero Dios, hermanos, primero Dios. Yo no me canso de eso. Primero Dios y después cualquier cosa. Si Él es lo primero en mí, nosotros lo decimos en las alabanzas, tú, Señor, primero tú, mi amor, tú. Pero cuando es de demostrarle a Él lo que le amamos, muchas veces hay otros intereses que se anteponen antes que nuestro Señor. Pero el problema es que tal vez nosotros no lo vamos a sufrir. Quien lo sufre es los niños. Cuidado con los niños. Heridas por desánimo en la casa. Génesis 21:15 dice, y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Mire, el muchacho lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. El que clamaba era el muchacho, la que estaba desanimada era ella, la que se había quedado tirada era ella. ¿Y sabe quién estaba clamando? El niño. A veces llega tal desánimo a la casa, hermanos. La herida del desánimo está así en la casa. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que los que se dan cuenta también son los niños. Pero mire este Ismael, a pesar de todo lo que había pasado en aquella casa, Ismael lloró y clamó. Y a causa de ese niño, le dicen a esta mujer, a Agar, Génesis 21:18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Miren qué lindo, hermanos. ¿Sabe qué es este momento? Cuando uno ya no tiene ánimo ni deseo de nada, de verdad. Pero sabe, Dios muchas veces por los hijos tiene misericordia de nosotros. Porque si no, tal vez a muchos de nosotros Dios ya nos hubiera cortado, hermanos. ¿De verdad? De verdad. ¿Sabe? Quiere que le diga una cosa. Fíjese que yo, cuando yo vine acá, había una niña que pasaba y ella un día nos preguntó, ¿yo puedo entrar? Sí, tú puedes entrar. Y solita, iba y venía, y ustedes saben, iba y venía sola. Yo decía, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá de esa niña? Pero yo sé que por esa niña, esa casa alcanzó misericordia. A veces por los niños, hermanos, es que nosotros todavía estamos aquí en pie, porque ellos tienen sus batallas también, pero hay niños aquí que me hacen así mi corazón, mire, porque vienen, ay, perdone y vengo tarde a servir. Ay, digo yo, mis amores, yo sé que vienen de estudiar, de hacer sus tareas, de saber ni qué les tocó, ¿verdad? Pero ya estás aquí, papá, Leo, entrémosle con todo, ¿verdad? Pero yo hubiera querido a esa edad entregarle lo mejor al Señor, así como están ellos, y no venir toda quebrada, ¿va? Toda herida, toda con curita, ¿va? Ya sabía yo que necesitaba intervención, pero ahí yo curitas traía, ¿va? Yo hubiera querido venir como están esos niños y darle lo mejor al Señor. Yo por eso, mire, yo le digo a mi esposo, los grandes no necesitan, pero los chiquitos, le digo yo, son un remanente para mí, le digo, ellos son
la promesa, ellos son herencia. Ahí sí que ellos, a mí no me importa las horas que me tenga que quedar ahí, le doy, aunque sea a regañadientes, ¿verdad? Porque me tienen que aguantar también el carácter, pero son unos niños que muchos de esos niños los han salvado a ustedes muchas veces y tal vez sin darnos cuenta, ¿verdad? Cuando está, me toca servir, mamá, me toca servir, vámonos. Y sabe que lo que me da risa, un día un niño me dice, yo le dije a mi mamá que si no me mandaba que llamara a un moto Uber y me voy. Ay, mire, yo, en serio, sí, yo me voy en moto Uber si mi mamá no sale a tiempo, mes, para venir a servir. Ay, mire, hermano, hay un niño que quiere servir en medios y tiene casi año y medio de estar. ¿Cuándo? Mire, a mí ay, de veras yo, hasta que un día le dije al de medios, papá, háceme un favor, sí, mete a este niño en el cuadro. Vaya, hermana, mire, y le mandamos el cuadro a la abuelita. Mire, el niño ahora viene, él venía temprano, ahora viene 20 minutos antes para venir a servir. Y usted lo mira y usted dice, ay, ese patojito, pero por él, ahora viene el abuelito, su hermano, mire qué tremendo, porque él lo saca de la casa. Entonces, sostén de la mano a ese niño, levántate, cobra ánimo, fuera toda depresión, fuera todo desánimo, levanta a ese niño, porque de él también el Señor va a ser una gran nación, amén. Si usted ya no tiene fuerzas para seguir, hágalo por ese niño y diga, Señor, él me necesita. Mire, en la depresión postparto, uno no se muere de veras por el niño, ¿verdad? Porque uno dice, de veras dan ganas de ahí que se acabe todo porque uno queda tan mal, pero uno sabe por quién se levanta, por el bebé. Porque si uno se muere, es posible que el niño se muera también, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde agarra uno fuerzas? Solo el Señor. Así que hoy vamos a curar esa herida de desánimo. Herida por no prestar atención a los hijos. Segunda de Reyes 4:10, ¿verdad? Este niño llegó al regazo de su papá porque se estaba muriendo y su papá le dice a los criados, llévenle el niño a su papá. Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos ocupados en tantas cosas. Va, toma el teléfono, pues va, para que no moleste, aquí está el teléfono, ¿verdad? Yo misma lo he hecho, ¿verdad? Pero el problema es que lo que yo estoy haciendo es que estoy creando una herida por no prestarle atención a los niños, ¿verdad? Porque dejen de estar molestando. Pero un niño que no molesta, ya les dije que no es un niño normal, ¿sí? Así que no, si todavía quiebra vidrios y le toca pagar vidrios, hay que pagarlos. Si todavía lo llaman del colegio, ¿verdad? Porque usted dice, me están llamando del colegio porque le van a dar un reconocimiento a mi hijo. No, lo estamos llamando porque le pegó a un compañerito. Ese niño es un niño normal. ¿Ven? Pero ¿quién va a cambiar? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos la oportunidad de sanarle la herida hoy a nuestros hijitos. Las heridas que nosotros tenemos la oportunidad de sanarlas, amén. Yo sé que esta iglesia es bien peculiar. Ustedes se dan cuenta que muchos de nuestros servidores son niños, ¿verdad? Y eso es normal, ¿verdad? Yo estoy allá atrás, no crean, allá va aquel constructor, Trix, mucha, quiten el vaso de agua porque está cerca de la computadora. Miren, yo allá atrás estoy mordiendo, vayan, y yo quisiera correr para agarrarlos cuando yo miro, se pasan, ¿verdad? Pero son niños, pero ¿sabe? De ellos es el reino de los cielos. O sea, ellos están en su plenitud. Los que tenemos problemas somos nosotros, porque ellos están bien, ¿verdad? Pero sí tenemos que ir normando, sí, muchachos, aquí, allá, pero son niños. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido, nuestros papás nos las enseñaron, ¿verdad? Y lamentablemente muchos de nuestros papás estaban heridos. Es como que venga uno con muletas, yo no puedo caminar, y viene alguien con muletas y me dice, yo te voy a enseñar a caminar.
¿Cómo me va a enseñar a caminar uno que usa muletas? No, primero tiene que estar sano para enseñarme a caminar, ¿no? Así nos enseñaron a nosotros nuestros papás. Ellos venían con muletas, con el pie con gota, con, qué sé yo, con algún problema. Pero ellos en lo que pudieron nos ayudaron, ¿verdad? Quizás muchos fueron violentos, padres violentos. Y ese es el reflejo todavía de actitudes que nosotros tenemos. Pero debemos prestarle atención a los niños. Herida por tener preferencia entre los hijos. Génesis 37:3 lo dice. Llamaba a Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos. No podemos tener preferencias entre nuestros hijos, ¿sí? Si a uno le compra un iPhone y al otro le compra un frijolito, hay preferencia. ¿No han visto ese meme que dice, mi mamá dice que en esta casa no hay preferencias, ¿va? Está la foto del hijo preferido, ¿va? Tapizada la pared con las fotos del hijo preferido, ¿va? Y la foto del otro hijo, una foto así, ¿va? Pegadita a la par del mural que hizo la mamá con el hijo preferido, ¿verdad? Eso sí pasa. Yo he ido a casas donde el hijo con honores y todo, ¿va? Y allá perdida la foto de un hijo, ¿va? Que no ha sido, pues lamentablemente el preferido, ¿va? Pero en la casa no debe de ser así. O pone la foto de todos o no ponga la foto de ninguno. Porque sí se hace una herida cuando a un hijo se le compra Nike y al otro para castigarlo va y le compra zapatos del mercado. Sí se hace una herida. No debemos de hacer eso con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso, miren, hizo que todo, solo, miren pues aquí, qué tremendo. Solo Benjamín no lo odiaba, pero de ahí sus otros 10 hermanos lo odiaban al punto de desearle la muerte. ¿Pero quién tuvo la culpa de esa herida? ¿José? No, el papá tuvo la culpa de esa herida. Cuidado con las heridas. No hijos consentidos. Ay, mi amor, es que a él le doy todo porque si no hace berrinche. ¿Qué berrinche? ¿A cómo nos quitaban a nosotros el berrinche, verdad? ¿Verdad? Pues también nos hicieron una herida, ¿va? De a puro chancletazo nos quitaban la herida, de a puro pellizcón. Llegábamos, o la mamá solo nos hacía una cara, ja, ya sabíamos que en la casa chicote de caballo, ¿va? Pero ahora aquel, ay, hace el berrinche. Y la mamá, ay, denle en el teléfono, denle en agua, ¿qué quiere? Cómprenle una su coca, mi muchachito, para que no se den cuenta que está haciendo berrinche. Hemos cometido muchos errores. Pero el problema es que si consentimos al berrinchudo, ¿saben a quién le estamos haciendo una herida? A los que no consentimos. Porque a qué le mandamos a comprar una Sulais, va, para que no llore. Y el otro llega, mamá, regálame. No tengo. Ay, pero aquel sí le regaló porque si no, le hace berrinche el muchachito. Va. Cuidado con hacer una herida. No al berrinchudo, sino a los que no los estamos tratando por igual. Heridas por permitir abusos. Ya voy a ir terminando. Aquí, David permite que un hermano abuse de su hermana, ¿sí? Yo le digo a mis hijos, aquí es un abuso sexual, pero yo le digo a mis hijos cuando es abuso físico. Cuando nosotros tenemos nenas en la casa y varones, tenemos que tener cuidado. Yo le digo a los niños, es normal que entre ustedes se agarren, vea, pero a las nenas no, les digo, o sea, a la nena tienen que cuidarla, ella es su hermana. Imagínense que ustedes aquí y va a estudiar y sufre bullying, a la gran, me le pegan en la casa y me le pegan ustedes. No, ustedes tienen que tratar a sus hermanas como vaso más frágil. Cuando usted esté regañando a sus hijos, no permita que los hijos que están alrededor se estén burlando de él. Así te quería ver, infeliz por lo que me hiciste. Mi papá ahorita te va a dar una tu buena cinchaseada. Nana, no permita eso. No lo permita. Saque a todos, sea fuera. Quédese con el que va a corregir. Pero no permita que los hermanos se burlen de
sus hermanos. No lo permita. Mire, la Biblia dice que Abraham no se daba cuenta que Ismael abusaba de su hermano Isaac. Él no hacía nada, permitía. Mire pues, vos, anda a lavar los trastos, por favor. Se voltea a la mamá y el grande a los chiquitos, vayan a lavar los trastos, mucha. Y cuando usted mira, los trastos ya están lavados, pero lo que usted no sabe es que aquel no lo hizo, sino que fueron sus hermanos. No hay que permitir la injusticia. Los abusos en la casa no hay que permitirlos. Tampoco hay que cargar al hijo que es más colaborador, ¿ya? Ay, es que vos si haces caso, mija, dale vos porque tus hermanos no me hacen caso. No, Dios guarde. Yo me recuerdo que a mi mamá le gustaba que nosotros cociéramos frijoles de olla de barro. Imagínense. Eso, chica, yo decía, ¿pero por qué? Pero cuando llegaba mi mamá y no estaban cocidos los frijoles de olla de barro, era una felicitación la que nos daba. Qué bueno fuera, ¿verdad? Pero no, o sea, no debemos de permitir abusos entre los hermanos. O sea, que su hijo le pegó a su hija y le dejó el ojo morado, eso no es correcto. O que ella por defenderse lo aruñó, pues de plano. Recuérdese que la fuerza de un hombre no es la misma que una mujer. Y las niñas empiezan a defenderse definitivamente porque no van a permitir el abuso, ¿verdad? Pero es una herida. No abuso entre hermanos. Y por último, la herida entre cónyuges. La Biblia dice en Job 2:8 que Job estaba mal, ya sin trabajo, ya sin provisión, estaba enfermo, estaba cansado, pero nunca dejó de confiar en Dios. Pero dice la Biblia que la mujer de Job le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad? Mire qué tremendo. Ahí está una herida. Maldice a Dios y muérete, le dice esta mujer. Como quien dice, deja de confiar en Dios y morite ya. Pero mire lo que dice esta mujer. ¿Cómo has hablado, dice, como cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pero en todo esto dice que Job no pecó con sus labios. Heridas entre cónyuges. Tenemos que sanar heridas, hermanos. A veces entre nosotros nos hemos hecho mucho daño. Y así lo dejamos y nos vamos a dormir, ¿verdad? Y así se quedó, ¿va? Todo el mundo se entera que estamos peleando, ¿va? Porque vos, decirle a tu papá si va a cenar, ¿va? Y aquel va, papá, dice mi mamá si vas a cenar, decirle que en un rato, y aquel, dice que en un rato, dice, y la mamá, decirle que ya le serví, y va aquel, dice que ya te sirvió. Ah, pues decirle que ahorita voy y regresa aquí. Dice que ya viene, papá. Bye. Y así va, puro teléfono. Y aquí va, todo mundo se dio cuenta de la gran herida que nosotros tenemos. Todo mundo, pero principalmente nuestros hijos. Tenemos que sanar heridas, hermanos. Muchas heridas. Tenemos que aprender a sanar heridas. La herida del Señor va a sanar nuestra herida. La herida que hay en nuestra casa. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Hoy nos vamos a agarrar de esta herida. La herida del Señor va a sanar nuestras heridas, hermanos. Necesitamos sanar. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a sanar las heridas de nuestra propia infancia para después sanar las heridas de nuestro hogar y después las heridas de nuestros hijos. O sea que hoy es una noche de ponerse a cuentas. Muchas veces nosotros nos equivocamos y no les pedimos perdón a nuestros hijos. Nos cuesta mucho humillarnos y decir, sí, mi hija, tenés razón. El control remoto estaba ahí donde me dijiste. Es que yo la vez pasada les dije que lo dejaran allá puesto a la par del televisor. Y él mismo no lo dejó ahí, él fue el que lo dejó en otro lado.
pero ¿quién le dice algo al ogro, verdad? Porque a la ogra, ¿verdad? Como dijo acá, mami, no hay un corta uñas. Entonces la respuesta era, no, mi hija, no hay, va. Pero ella dice, no, porque yo compré un corta uña la vez pasada y ustedes lo agarraron y saber dónde lo dejaron y hace un gran lío, ¿verdad? Entonces, la herida es que muchas veces nosotros tenemos que aprender a humillarnos y decir, Señor, ten misericordia, que yo incluso cuando ofenda a mis hijos u ofenda a mi esposa, pueda pedir perdón. Porque si uno no pide perdón, eso se va a convertir seguramente en una herida. Pero la herida, recuérdese, tiene capas. La herida va entrando hasta que se vuelve una enfermedad. Y hay gente que por no pedir perdón y por no perdonar está enferma. Entonces hoy nos vamos si me acompañan por favor los hermanos de la alabanza, mire, a tiempo terminé. Vamos a pedirle al Señor. Yo quisiera, ahí donde usted está, que se pudiera agrupar donde están sus hijitos. Ahí llame a sus hijitos y ministremos hoy cualquier herida que hayamos creado en nuestros hijos. Miren, hermanos, es necesario que nos humillemos, porque cuando nosotros nos humillamos, entonces Dios nos exalta. Tenemos que pedir perdón muchas veces. Mire, humillarse cuesta, humillarse no es fácil, pero hoy, en el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es vida y es verdad. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, mientras en un proceso de administración, Señor, nosotros vamos a sanar nuestras heridas, Padre. Las mismas heridas que nosotros tenemos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que sanes nuestra herida, Padre. Pero también la herida que hay en nuestra casa, Señor. La herida que le hemos hecho a nuestros hijos, Padre. Yo te ruego, Señor, que nuestros hijos no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti, Señor. Que vean que tú eres fiel, Señor. Que tú, papito, eres bondadoso, misericordioso, Señor. Perdónanos por las heridas que les hemos causado a nuestros hijos con nuestras malas actitudes, Señor. Por no querer rendirnos, Padre, por no querer humillarnos, Señor. La herida que le causamos, diga el nombre de sus hijos. La herida que yo le causé a Daniel, la herida que le causé a Emily, Señor. La herida que le causé a José Efraín, Padre. Ayúdame a sanarla, Señor. Que tu bálsamo, Señor, nos ayude a sanar la herida, Padre, en el nombre de Jesús. La herida que le causé a mi esposo, a mi esposa, Señor. Ayúdame, Señor, a poner bálsamo en esa herida y poderla sanar, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús, para que ellos sean íntegros, Señor, para que ellos puedan estar delante de ti, Señor, sabiendo, papito, que nosotros queremos ser como tú, Señor. Queremos ser como tú eres, un buen padre, Señor. Hemos fallado muchas veces, Señor. Nos hablas y a veces nosotros hacemos como que no te oímos, Padre. Pero hoy tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas, Padre. Sana la herida. Que la llaga que tú sufriste, Señor, que la herida que tú sufriste, ahora, Señor, sirva para sanarnos. En el nombre poderoso de Jesús, sana nuestra casa, Señor. Permítenos salir de la casa Bet Peor, Padre. Necesitamos salir de esa casa, Señor, para seguir caminando, Señor, hacia esa tierra prometida, tierra llena de promesas por arrebatar, Señor. Por favor, en el nombre poderoso de Jesús. De igual forma, perdonamos a nuestros padres, Señor, que quizás no supieron, papito, cómo ministrarnos, Señor. Perdonamos las actitudes de tal vez un padre abusivo, Señor. Un padre que nos abandonó, Señor.
un padre que constantemente violentaba tal vez a nuestra madre, y nosotros, Señor, tenemos un resentimiento en nuestro corazón en contra de nuestros padres. Yo te ruego que nos ayudes también a perdonar la herida de la infancia y a sanarla por completo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí.